Buenas noches. Pastor Ricardo, muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Amén, hermano. Gracias. Bienvenidos, mis hermanos amados, mi hermano José Luis también, que el Señor me lo bendiga muchísimo. Eh, Obviamente es una dicha poder estar aquí para mí una vez más, es grato para mí en verdad y anhelo que podamos tener un buen tiempo de aprendizaje. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Entiendo que nuestro hermano Alfredito tal vez no está, espero pueda conectarse prontito, siempre es bienvenido. Y entiendo también que nuestro hermano Miguel está en una circunstancia particular, no puede estar con nosotros hoy, pero sé que esto queda grabado, así que va a ser de bendición para todos aquellos que puedan verlo después. Me gustaría que podamos iniciar y me gustaría, por favor, pedirle a nuestro querido pastor Ricardo que nos guíe en oración para todo esto. Señor, gracias por el tiempo que nos da con nuestro hermano pastor Roberto y gracias por lo que él nos está transmitiendo de su conocimiento y que lo siga utilizando esta noche, Señor, y que abra nuestro corazón, Dios, para estar atento a lo que nuestro hermano comparte a nosotros. Gracias, Padre. Utilícelo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Muy bien. En esta noche nos disponemos a tratar el tema de lo que es la membresía, pero obviamente cuando pensamos en lo que conocemos como membresía, ahora ya tenemos un fundamento bíblico, ya tenemos un principio escritural del cual partimos, lo cual nos permite, nos concede o nos faculta el hecho de poder caminar sobre este terreno conocido ya. En esto me refiero al hecho de que hemos hecho todo un proceso, varias clases, para poder tener en cuenta que cuando hablamos de membresía, la membresía tiene un fundamento bíblico, ¿no? No estamos hablando de una novedad o no estamos hablando de algo que recién inicia y que estamos de alguna manera tratando de entenderlo o acoplarnos a ello, sino que realmente podemos decir con toda seguridad, esto es lo que nosotros creemos porque las escrituras lo enseñan de esta manera y por lo tanto entonces lo abrazamos. Y al haber hecho un camino para probar bíblicamente que el fundamento de la membresía está sólidamente arraigado a las sagradas escrituras, entonces yo me acerco a la, no segunda clase, porque ya vamos varias clases, pero sí a la segunda parte de esta clase que estaré tratando ahora. Hemos visto ya la primera parte en varias clases y ahora vamos a ver esta segunda que se llama los participantes o quienes pueden participar de la membresía de una iglesia local. Y entonces, mis amados hermanos, en verdad, para mí esto será una dicha, un deleite, y quisiera que puedan prestar mucha atención a esta clase. Espero avanzar hasta donde me den las fuerzas, pero obviamente no quiero correr. Mi deseo en esta noche es que todos podamos extraer las riquezas de este principio, de esta enseñanza, de estas verdades que estamos encontrando, que son parte de nuestra fe. Y por eso, mientras me dispongo a poder preparar algunas cosas que me gustaría presentarles, que puedan ver, que puedan contemplar a través de diapositivas y observaciones. Mi anhelo es que puedan ir tomando atención a todas estas cosas. Así que animo a todos a hacer todo un esfuerzo aquí, a atender, a prestar atención, a tomar nota también. Y obviamente si hay preguntas que puedan llegar a tener, una pueden escribirlas en el chat, otra pueden abrir su micrófono y preguntar, o de otra manera podemos dejar algunas que son para el final. Y de esta forma entonces, en verdad, aprovechar todo lo que tenemos aquí a la mano. Así que, dicho todo esto, me acerco a tratar el tema de lo que es la membresía, refiriéndonos de forma particular a lo que significa quienes pueden participar en la membresía. Entonces, permíteme compartir contigo mi pantalla para que puedas ver lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Hay mucha tela para cortar, hay mucho camino para recorrer, entonces anhelo que podamos todos entender este proceso, ¿no? Dicho esto, presten atención a lo que vamos a estar observando aquí en adelante. Les voy a mostrar algunas partes de lo que estamos ya viendo. Espero puedan ver mi pantalla cuando la marque y lo voy a hacer acá. Muy bien, esta es mi pantalla. Voy a poner así para que puedan verlo por completo y así yo los veo a ustedes de una manera adecuada. Esto es así, mucho más fácil todavía.
Y entonces, la membresía de una iglesia local. Obviamente este fue un curso que estuve dando en nuestra iglesia durante el año pasado y este año, aunque nuestra iglesia ya tiene un número determinado de miembros establecidos, los cuales hacen que una iglesia se formalice de una manera bíblica. He estado dando un nuevo curso a nuestra iglesia, justamente me da la oportunidad de poder refrescar, pulir algunos puntos y de esta manera ver cómo el Señor nos permite ver a más personas unirse a nuestra iglesia paso a paso. Y este es mi anhelo para con la preciosa iglesia que está allí en Cotocollao, eh, esta comunidad de creyentes que se reúnen para adorar al Señor, que de una u otra manera, conforme más entendamos este principio, podamos caminar a tener en claro cómo llevar un proceso adecuado, sano, saludable para establecer una membresía bíblica. Y entonces hemos ya recorrido un poco el camino. Seguramente cuando veas lo que tengo acá, vas a notar que hay algunas cosas que realmente ya las vimos. Por ejemplo, aquí están preguntas que vamos a ir haciendo a manera de bosquejo y es la membresía de una iglesia local. Aquí está el bosquejo a forma de preguntas y es, ¿qué es la membresía? ¿Por qué es bíblico el concepto de membresía? ¿Cómo ser parte de la membresía? ¿Cómo está organizada una membresía? ¿Cómo gobierna la membresía? ¿Cuáles son las responsabilidades de la membresía? ¿Cuáles son los privilegios de la membresía? ¿Cómo se deja de ser parte de una membresía? ¿No? Cuando eres parte de una membresía, ¿cómo dejas de serlo? ¿Y cómo crece la membresía? Aquí hay varias preguntas muy importantes y entre ellas algunas ya las respondimos, ¿no? Estuvimos viendo qué es la membresía. Vimos varios tipos, por ejemplo, estuvimos respondiendo preguntas como cómo podríamos definir la membresía y esta era una definición concisa. Membresía es la lista oficial que una iglesia local tiene de las personas que oficialmente la constituyen, las cuales han sido salvados por la gracia de Dios y han decidido de manera voluntaria comprometerse formalmente con ella para glorificar y obedecer al Señor. Y esto es lo que hemos definido como membresía, es una lista oficial. No es un asunto de suponer, no es pensar simplemente que todos los que asisten a una iglesia son la membresía o son la iglesia, sino que debe haber una definición concisa, un número determinado de personas que, habiendo sido salvadas por la gracia de Dios y habiendo decidido de manera voluntaria comprometerse formalmente para glorificar a Dios en esa congregación, se unen y son parte de esa congregación. En este camino tenemos lo que hemos ya estudiado, entonces voy a pasar algunas cosas por alto porque esto ya lo estudiamos, el concepto de la membresía en nuestra confesión. Les mencioné que la importancia de tener confesiones de fe sólidas ayudan a poder entender con claridad cómo funciona la iglesia, porque también si uno mira a través de la ventana de la historia, encuentra mucha riqueza que nos puede ser de mucha bendición para nosotros en este tiempo, puesto que la iglesia no empezó ayer o no tiene un inicio de hace poco, sino que gracias al Señor la iglesia tiene más de 2000 años y tenemos mucho que aprender de la historia. Por lo tanto, las confesiones de fe son muy útiles. Solo para que tengan una idea, yo siempre tengo aquí a la mano en mi oficina algunas confesiones de fe y para eso voy a tener que dejar de compartir un ratito de pantalla, pero quiero mostrarles la importancia de tener confesiones de fe a la mano. Y entonces, cuando digo confesiones de fe, me refiero a expresiones de doctrina de forma resumida que presentan lo que creemos conforme a la que las escrituras enseñan. Y una de ellas es este libro que tengo en mi mano que se llama Una exposición a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Este es un pequeño libro, pero que expone por completo una confesión que es breve, que es concisa, que es esta confesión. Y entonces es muy útil tener una confesión o confesiones de fe. Aquí tengo otra exposición que se llama La Confesión de Fe. Este es de Westminster, una guía de estudio a la Confesión de Fe de Westminster. Estamos hablando de años 1600 atrás. Y entonces tengo otra exposición a la Confesión de Westminster, muy útil, de Williamson. Y acá tengo otra exposición de la fe que confesamos de diferentes autores que presentan credos y confesiones en este tópico que es maravilloso. Están los credos como el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasio, están los catecismos, las confesiones. Y las menciono porque cuando vemos la historia encontramos que no somos los primeros cristianos, sino que hubieron unos primeros cristianos que hicieron todo un trabajo de observar las escrituras, trabajar en ellas y extraer las riquezas que las escrituras tienen. Y por lo tanto yo animo a todos aquí a poder ahondar y escudriñar más en estas preciosas verdades históricas que están arraigadas profundamente en la verdad de la palabra,
y esto nos lleva a poder tener una definición concisa de lo que creemos para poder estar seguros, no solo de lo que creemos, sino de poder tener una barrera que nos ayude a cuidarnos del error o de la herejía, una vara de medir para poder contemplar a futuros candidatos que Dios nos llame a poder contemplar en nuestra iglesia para observarlos y ordenarlos al ministerio. ¿Cómo los medimos? En base a lo que creemos. Pero también una, eh, una guía para los procesos dentro de la iglesia. Cuando tengamos que ordenar candidatos al ministerio pastoral o tengamos que recibir nuevos miembros o tengamos que disciplinar a alguno. Una confesión de fe es una guía para llevar procesos, pero también es ese elemento que nos conecta con la historia, que no es algo que nos deja aislados en la historia, sino que nos recuerda que venimos de una historia donde la Biblia ha trascendido por cada siglo y cada edad y sigue siendo sólida y sigue siendo verdad porque nunca dejará de serlo, pero porque estamos claros en lo que creemos, porque sabemos cómo definirlo. Y ese es mi anhelo que puedan y podamos ir entendiendo juntos, ¿no? Me acerco una vez más a mis notas aquí para que puedan acompañarme y puedan verlo. Em, Podamos todos contemplar estas notas, ¿no? Estoy aquí, ¿qué es la membresía? El concepto bíblico. Así que vamos a aprovechar ese tiempo, ¿no? Este es el concepto de la membresía en nuestra confesión de fe, que es la fe, la confesión que nosotros abrazamos. Este, Y entonces les puedo mostrar esto, ¿no? ¿Por qué es bíblico el concepto de membresía? Esto es lo que probamos en la última clase. Voy avanzando acá. Les mostraba que es bíblico por el ejemplo apostólico. Este lo establece porque la naturaleza de la iglesia lo demanda y porque las responsabilidades del creyente lo requieren. Y hablamos brevemente de las responsabilidades, ¿no? Ahí notamos que un cuerpo de creyentes que están bien concertados y unidos se edifican mutuamente. También hicimos la prueba de los textos adecuados para poder contemplar la importancia de todo esto. Y entonces, déjenme llegar aquí a una parte concluyente. Entonces, ¿cómo ser parte de la membresía? Esta es la pregunta número 3, una pregunta de rigor, una pregunta muy importante. Y vuelvo y repito, es ¿cómo ser parte de la membresía? Ahora, mis amados hermanos, cuando me acerco a esta pregunta, mi anhelo es que tú y yo podamos entender la importancia de que aquellos que pueden participar y deben participar tengan claro cómo participar de una membresía, cómo ser parte de una membresía, amados hermanos. Así que con esto en mente estoy abriendo mis notas para poder desarrollar toda esta clase, así puedan tenerla bien en cuenta. Aquí estoy. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser parte de la membresía? Antes de comenzar a desarrollar nuestra respuesta, es necesario que demos una mirada a los diferentes puntos de vista que hay con respecto a los requisitos que debe tener una persona para ser aceptada como miembro de una iglesia. Y aunque seguramente debe haber más, estudiaremos las tres más comunes. Y escuchen bien a lo que me refiero o a qué apunto. Lo que vamos a observar ahora para introducir este tema es una mirada a los diferentes puntos de vista que hay con respecto a aquellos requisitos que se deben tener, una persona debe tener para aceptar o ser aceptada como miembro de una iglesia. Entonces voy a hablar de puntos de vista con los que básicamente posiblemente no estemos de acuerdo, yo no esté de acuerdo y quiero mostrarles por qué no estar de acuerdo, pero también ver que hay cierto acuerdo en alguno de ellos y luego presentarles un punto de vista en el cual creo que la Biblia nos presenta con mucha claridad que debe ser así. El primer punto de vista es ese tipo de membresía que se acepta de forma democrática. Y entonces voy a explicarlo. El segundo punto de vista es aquel tipo de membresía que, pensando en requisitos, acepta a aquellas personas que básicamente se han bautizado. Decimos, bueno, como se bautizó, entonces ya puede ser miembro de la iglesia. El tercer tipo de membresía es uno de los más complejos, y yo diría no complejos por su dificultad, sino porque trae complicaciones. Me refiero a aquella membresía que funciona de manera sobreentendida. Simplemente es algo que pensamos que es así porque así tiene que ser. Y decimos, bueno, así nos ha tocado y así debe ser. Pero no, vamos a explicar cada uno. Primero está lo que se conoce como una membresía aceptada democráticamente. Entonces, hay algunas iglesias que aceptan a los nuevos miembros por medio de criterios muy sencillos y lo hacen de manera democrática,
¿Cómo es esto? En el cuadro de lo que podremos decir democrática. Se acepta a los nuevos miembros basándose principalmente en la frecuencia de asistencia y en la popularidad o carisma personal, en lugar de evaluar más profundamente su compromiso espiritual y doctrinal. Y entonces, al hacerlo de esta manera, pasamos por alto cosas que son muy importantes. En la democracia dentro de una iglesia no es algo sano. Si no es sano dentro de un estado, muchas de las veces no siempre será sano dentro de una iglesia. En lo que me refiero es, una cosa es poder votar por algo, tener el derecho, por así decirlo, a votar o a alzar tu mano, pero otra cosa es tener la capacidad de poder participar. Y esa es la diferencia entre un asunto democrático y una participación viva dentro de un cuerpo que está vivo. Piensa en esto. Déjame ahondar más en este punto antes de ir al siguiente. Voy a ponerte un cuadro. La escena en una de las iglesias que tiene este punto de vista sería algo así. Una iglesia que tiene el punto de vista democrático piensa de esta manera. Piensa así. Esta es la cuarta vez que Juan, vamos a ponerle un nombre, sería Juan, eh, viene a la iglesia con su familia. Wow, ya viene 4 veces, así que ya hay una recurrencia. Ya conoce a algunos hermanos de la iglesia y poco a poco se ha ganado el cariño de los hermanos. El pastor de esa iglesia determina que es tiempo de hablar con Juan sobre su membresía. Después de conversar sobre algunas cosas, él decide que Juan debe solicitar su membresía y determina hacerlo el próximo domingo en la iglesia de una manera pública. Entonces, después del culto, el pastor pide a los miembros de la iglesia que se quedaran un momento para tener una reunión extraordinaria. Juan dice a los hermanos su deseo de ser miembro de la iglesia junto con su esposa y la decisión es sometida a votación. Entonces, los miembros en unanimidad levantan su mano y Juan es aceptado en la membresía de la iglesia. Entonces, repito. En este contexto, en esta circunstancia, en este punto de vista, se acepta a los nuevos miembros basándose principalmente en la frecuencia de asistencia. Y como Juan ya asistió 4 domingos, 5 domingos, 6 domingos, y como Juan se ha hecho bastante conocido porque tiene cierta popularidad o tiene algún tipo de carisma, quizás viene de algún contexto de otra iglesia donde estaba colaborando, entonces él llega y comienza a involucrarse. Y en lugar de evaluar más profundamente su compromiso espiritual y doctrinal, si realmente es creyente o no, si ama al Señor, si es un fiel esposo, si vive la piedad familiar, si mantiene dentro de su hogar un cuidado de las almas de aquellos que Dios ha colocado en sus manos, si es un hombre que busca el rostro de Dios, si es un fiel esposo y padre, si es un buen trabajador. En lugar de hacer esa labor, simplemente levantamos la mano rápido y decimos, sí, acabemos rápido con esta reunión porque se está haciendo muy largo. Estamos todos de acuerdo, que sea miembro. Y luego vienen problemas difíciles, porque no conocemos a Juan, sino que nos hemos dejado llevar por asuntos pragmáticos, cosas que decimos, bueno, está bien por eso, sí, dejemos que sea así, permitámosle que pase y que esté ahí. Ahora, mira el otro punto de vista, por favor. El segundo punto de vista es este punto que tiene que ver con una membresía aceptada a través del bautismo. Una membresía aceptada a través del bautismo. Este es el punto de vista más común, el cual es practicado en la mayoría de las iglesias. Y no digo que este esté mal, simplemente que es un punto de vista que si no se tiene bien en claro qué significa, tendemos a aplicarlo mal. Y cuando alguien es bautizado en la iglesia, es aceptado inmediatamente como miembro. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el punto aquí es que definitivamente esto tiene una base bíblica. El problema es que el criterio de quién debe ser bautizado, o sea, cuál es la persona que va a ser bautizada, por lo general es muy simple y no ponemos un estándar alto, una manera de poder llevar a cabo un proceso adecuado. Este paso del bautismo muchas veces es asumido por la presión de grupos de la iglesia, un mal entendimiento de lo que el bautismo o por la presión de los padres muchas de las veces, de lo que significa realmente el bautismo. Por eso este punto de vista es muy común, tiene un principio bíblico, realmente es aceptado por muchas personas. Miren lo que dice un teólogo. Más, bueno, mejor dicho, quiero hacer énfasis en esto porque quizás más adelante, en esta misma lección o más adelante en otra clase, voy a enseñar que el unir o el unirse a la membresía de una iglesia a través del bautismo es un concepto bíblico. Pero, lo que tiene que ser cambiado es quiénes son bautizados en la iglesia, por qué los bautizamos, cómo lo hacemos. Tienen que haber un criterio más bíblico que simplemente el deseo de bautizarse o el anhelo de que yo ya quiero que te bautices o que la congregación diga ya bautízate pronto. Pero tiene que ser por medio de una profesión de fe y obras que muestren que realmente el hermano está viviendo una nueva vida y que él es un verdadero creyente y por lo tanto es bautizado y con eso recibido en la comunión de la iglesia como un miembro.
Entonces es un tema muy sensible, muy delicado. Piensen en esto. Cuando pensamos en el bautismo, podemos contemplar que definitivamente es un tema bíblico. Creemos que la Biblia nos enseña a bautizar y hay tanto recurso para aprender sobre este tema, pero el asunto es que este punto de vista en la práctica se vería más o menos de esta manera. Y permíteme ponerte un ejemplo. Mencionemos a Oscar. No conocemos a Oscar, pero pensemos que lo conocemos. Oscar va con su familia a la iglesia desde que tiene uso de razón. O sea que desde muy pequeño Oscar ha ido a la iglesia. Ahora que está atravesando sus años de colegio, ha visto por primera vez la necesidad de ir al grupo de jóvenes. Entonces comienza a reunirse en diferentes actividades o reuniones con los jóvenes de la iglesia. Y aunque no entiende muy bien todavía lo que significa la salvación, está entusiasmado con el bautismo porque algunos del grupo fueron bautizados el mes pasado por el pastor. Entonces, aunque todavía no hay frutos en su vida del evangelio, sin embargo, él ya vio que algunos se bautizaron y dice, oye, yo también me gustaría esto. Los padres de Oscar están felices de su decisión y lo apoyan en todo. Y entonces Oscar dice, yo también quiero bautizar, pero no sabemos cuáles son sus motivaciones. Él dice, bueno, ya se bautizaron otros jóvenes, yo también quisiera hacerlo, pero creo que esa no es la motivación correcta. Finalmente llega el gran día. Los ojos de la iglesia están sobre Oscar, quien está vestido con una túnica blanca y metido en el bautisterio de la iglesia. El Oscar que sale de las aguas del bautismo ahora es miembro de la iglesia, y aunque ni él mismo está seguro de su conversión, ahora tiene los mismos derechos que otros hermanos y tiene en su mano el poder de participar y de tomar decisiones junto con la iglesia. Y esto es muy, muy sensible, amados hermanos. Entonces, el asunto del bautismo no es si este está bien o está mal. Está bien, el bautismo es correcto, es bíblico. El asunto es a quién bautizamos, qué procesos llevamos a cabo para poder recibirlos como miembros, cómo bautizarlos de una manera adecuada, qué enseñarles. Yo siempre menciono esto en nuestra congregación y es que cuando nosotros abrimos un espacio para enseñar acerca del bautismo y preguntamos si alguien quiere entender sobre esto, el curso o la clase que damos no es curso para bautizarse, sino clase para entender qué significa el bautismo. Porque una vez que lo entienden, pueden entonces voluntariamente acercarse y solicitarlo y entonces llevar todo un proceso para poder entrevistar a la persona, conocerlo, conocer su familia, conocer sus actitudes, sus frutos y en ese proceso confirmar que la persona que está solicitando bautizarse realmente ha probado ser creyente y tiene una conversión verdadera y su arrepentimiento y su fe son evidentes a todos y no es un asunto de entusiasmo solamente o de emociones o de anhelos, sino de convicciones. Y eso es muy importante, amados hermanos. Pero también tenemos en tercer lugar lo que se conoce como una membresía sobreentendida. Una membresía sobreentendida. Y esta es una circunstancia compleja, a veces paradójica. En algunas iglesias la membresía simplemente es un asunto tácito, es decir, un asunto que se sobreentiende. Decimos es que así es. Los miembros de la iglesia, según este punto de vista, esta visión, esta óptica, son los que se congregan, los que sirven, son aquellos que han asumido responsabilidades en la iglesia, los cuales no necesitan el formalismo de ser recibidos como miembros, sino que lo son por su desempeño en la iglesia. Y aunque este punto de vista tiene mucho del sentido bíblico de la verdad, de la verdadera membresía, porque cada miembro debe estar involucrado, sirviendo, colaborando con su corazón en la vida de la iglesia, aún así, su informalidad hace que haya una deficiencia muy grande. Y esta es que cuando se asume la membresía como tal, sin compromisos, todo lo que se hace es voluntario y no admite demandas. Y por lo tanto, no hay espacio para la disciplina eclesiástica ni el orden. No hay espacio para la disciplina eclesiástica ni el orden. A lo que me refiero con todo esto es, vamos a poner otro caso, otro ejemplo que nos puede llevar a entender más cómo es esta circunstancia dentro de la iglesia. Pensemos así, mencionemos a Jaime en esta ocasión. Desde el día que Jaime y su familia llegaron a la iglesia, han sido hermanos fieles, que ayudan en los ministerios y que siempre están dispuestos a ofrendar. Cuando se necesita de alguna cosa en la iglesia, uno puede estar seguro de que ellos se ofrecerán voluntariamente para servir o suplir lo que haga falta. Sin embargo, desde hace 3 semanas que Jaime y su familia ya no están viniendo. Aunque nadie dice abiertamente qué fue lo que pasó, se rumora por ahí que todo se debe a que el pastor llamó la atención de Jaime por un asunto relacionado a la falta de orden en la vida de sus hijos. Lo triste es que hace unos días nos enteramos de que Jaime
ya está asistiendo y sirviendo en otra iglesia. ¿Te das cuenta qué pasa cuando nosotros sobreentendemos la membresía? Me acuerdo hace un tiempo atrás, me llamó un pastor de una región de Tungurahua, en nuestro país. Y mientras yo charlaba con él, me dijo, tengo un problema. Y yo, ¿qué pasó? Cuéntame. Siempre, cada tanto, el Señor nos concede charlar y me comenta sus dificultades y los problemas que tiene. Y en medio de eso me decía, tengo un problema. Y entonces su problema era muy semejante a este. Había llegado un muchacho muy entusiasta, y cuando digo muchacho, obviamente este es un rango muy amplio, pero pensemos que es un muchacho entre sus 20 y sus 35 años. Y entonces, muy entusiasta, con varias carreras encima, tal vez entre estas carreras con jurisprudencia y cosas así, pero con muy buen entendimiento y a su vez una facilidad de habla muy útil. En medio de esto, este muchacho llega entusiasta, habla con el pastor, le dice que él quiere servir, le dice que él quiere colaborar. Pasan un par de semanas, sigue hablando con el pastor y le dice que verdaderamente cree que tiene un llamado, que le gustaría pastorear, que él no se preocupe por tratar de buscar sostenimiento para él, que él se encargaría de eso, pero que realmente le gustaría pastorear. Pasan un mes, máximo 2 meses, y entonces el pastor es movido por esta insistencia a un día pedirle que vaya y predique. Y entonces este muchacho está asistiendo a la iglesia, está recién siendo conocido, no ha sido conocido de manera amplia y profunda, simplemente recién está acercándose a esta congregación. Y en medio de eso lo que sucede es que el día que este muchacho pasa a predicar, se para ahí al frente y dice, bueno, el pastor de esta iglesia predica de esta manera, suave, sin hablar mucho de lo que dice las escrituras, sin presentar muchos textos, pero yo predico diferente porque tengo un don, el Señor me ha dado este don y entonces voy a predicar fuerte, yo predico duro, yo predico Biblia. Y aunque puede sonar todo muy cierto y hasta muy lindo, no es correcto lo que este muchacho hizo. Pero ¿de dónde parte la premisa? De que este pastor, en este caso en Tungurahua, no tomó una decisión sabia al pedirle que él predicara. Él sobreentendió y dijo, bueno, si él tiene dones, entonces pongámoslos en práctica. Yo no tengo problema y les digo esto a mis amados hermanos. Yo preferiría que un muchacho que dice que tiene la habilidad de enseñar se siente frente a mí 40 minutos donde él esté parado en un púlpito y yo solo con él y me predique a mí que pedirle que predique a mi iglesia. Creo que es muy importante preparar a los hombres para el púlpito y preparar a cualquier hombre y cualquier persona dentro de la iglesia para cualquier ministerio que el Señor nos conceda tener. Me refiero cualquier área de servicio. Pero para eso entonces nunca debemos sobreentender, es que podríamos caer en el grave error del pragmatismo y pensar, wow, acaba de llegar una persona a nuestra iglesia que es músico y que em, trabaja se me fue el Conservatorio Nacional, es un gran músico, ¿verdad? Entonces recién llegó, primera vez que asiste a esa iglesia, no es creyente, no conoce al Señor, pero a las pocas semanas comienzan a pedirle que toque el piano porque es un músico excepcional. Y cada vez que toca, la gente llora porque toca tan bien y lo hace tan bien, pero no es creyente y se le ha dado un lugar para servir en la iglesia. Y aunque sea el mejor pianista que exista en todo el Ecuador, de ninguna manera debemos dejar llevar por el pragmatismo a la iglesia. Y esto involucra el hecho de pensar, si no son creyentes, su servicio al Señor no es el adecuado, porque solo los creyentes pueden presentar frutos de labios que confiesan su nombre. Un servicio noble delante del Señor que le agrada, que le honra, que le glorifica. Luego, fuera de eso, Dios no es glorificado de otras cosas. Pero entonces nunca debemos sobreentender la membresía y decir, no, esto está bien, está perfecto como está. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué hay diferencias en estos ejemplos con respecto a la membresía en la iglesia? ¿Por qué son diferentes perspectivas o puntos de vista con los cuales tengo que decir, en un sentido muy amplio, no estamos de acuerdo, y en otro sentido, dependiendo, estamos algo de acuerdo? ¿Sabes? Porque el criterio para recibir miembros no está basado completamente en el estándar bíblico. Cuando ves esos tres puntos de vista, una membresía sobreentendida, una membresía que parte de la idea de comprender que puede ser aceptado solamente por meramente bautizarse sin haber llevado un proceso de saber quién es y todo, o una membresía que se acepta democráticamente, solo levantando la mano, no conocemos a la persona, pero ya todos votamos y dijimos que sí, no va a funcionar muchas de las veces, porque el criterio para recibir a estas personas no está basado completamente en las escrituras, en la Biblia. Y el propósito de esta lección, el propósito de esta clase, es evaluar las características que la palabra de Dios demanda de aquellos que pueden ser aceptados en la membresía de una iglesia. Aquellos que pueden ser aceptados en la membresía de una iglesia.
Así que dicho esto, amados hermanos, me acerco a la pregunta de rigor, y es, ¿por qué hay deficiencias en estos ejemplos con respecto a la membresía? El asunto tiene que ver porque falta un estándar bíblico. Y el propósito que vamos a estar tratando a través de estas lecciones es que la palabra de Dios demanda de aquellos que pueden ser aceptados en la iglesia o en la membresía de una iglesia, debe basarse en esos criterios que la palabra tiene. Entonces, ¿cómo ser parte de una iglesia? ¿Cómo ser miembro de una congregación? Bueno, aquí tenemos las características de los participantes. Y para poder explicarte o presentarte bíblicamente, primero quisiera poder presentarte una expresión confesional histórica del capítulo 26 del párrafo 6 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Y como notarás, estoy profundamente agradecido al Señor por estos documentos históricos, porque aunque mi anhelo es probártelo bíblicamente, no quiero pasar por alto el saber que esto que te menciono no es algo nuevo, sino que ya lo probaron o ya lo enseñaron hace cientos de años atrás otras personas y lo practicaron. Déjame leerte este texto o esta expresión confesional histórica de lo que la Iglesia ha creído con respecto a quienes deben y pueden ser parte de una iglesia local. En este caso, los miembros, dice el capítulo 26, párrafo 6, los miembros de estas iglesias son, miren esto, santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente para la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Esta expresión confesional es en verdad muy rica en cada palabra que expresa. Yo voy a probarlo con textos para que puedan ver cómo la palabra de Dios enseña cómo es este proceso. Entonces, mira esto. Las características de los participantes se ve reflejado de esta manera. Cuando yo te leo la expresión confesional aquí, puedes ver términos que pueden mostrarte eso. Si los miembros de una iglesia son santos por su llamamiento, entonces eso significa, escuchen bien esto, que son creyentes, que son creyentes. Si los miembros de una iglesia de una forma visible manifiestan y evidencian su fe por su profesión de fe y su conducta y su obediencia al llamamiento, lo que esto involucra es que son voluntarios, voluntariamente desean unirse. Pero también si los miembros de una iglesia ponen de manifiesto, o los miembros o candidatos que desean ser miembros de una iglesia, la voluntariedad está acá, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose así al Señor y mutuamente. Entonces ahí está voluntarios. En esta parte de acá está comprometidos. Entonces, ¿cuáles son las características de los participantes? Es que son creyentes, voluntarios y comprometidos. Para que una persona pueda ser aceptada como miembro de una iglesia, debe ser un creyente verdadero. Debe anhelar voluntariamente la membresía y debe aceptar su participación de la membresía de la iglesia como un compromiso con Dios y con los hombres. Entonces no es mero entusiasmo, no es solo un deseo o un anhelo del corazón. Tienen que haber frutos y esos frutos deben ser espirituales. Debe haber una nueva vida y esa nueva vida debe probarse. Por lo tanto, para poder ser aceptado, debe ser un creyente, pero también voluntariamente debe anhelar hacer un pacto con la congregación y unirse voluntariamente. Pero a su vez, su participación dentro de la congregación será basado en el compromiso que ha hecho con Dios y con los hermanos de esa iglesia, basándose en lo que la iglesia cree. Lo que la iglesia cree es importante, mis amados hermanos, y hacer las preguntas es muy importante. Por eso, la membresía debe ser solo para creyentes. Y creo que no voy a avanzar mucho más de acá porque en verdad este tema o estos puntos son muy importantes. Espero poder llegar a este punto y hacer énfasis de tal manera que podamos animar a todos a hacer una revisión, una reobservación, quizás de nuestras congregaciones, y quiero hacer énfasis en la iglesia que está en Cotocochao. Quizás la iglesia ya lleva sus años, quizás más de una década, y en ese proceso hay gente que está allí y que ya se conocen, pero quizás algunos de ellos nunca hicieron la pregunta de rigor, ¿conoces al Señor?
¿Eres salvo? ¿Cuándo el Señor te salvó? ¿Cómo te salvó? ¿De qué manera? ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Qué te dijo? ¿Qué hiciste? ¿Qué palabras dijiste? ¿Cuándo entendiste que eras pecador? ¿Cuándo entendiste que Cristo es un Salvador? ¿Cuándo entendiste que Dios trazó todo un plan para salvarnos a través de Cristo? ¿Cuándo tomaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Todas estas preguntas son importantes y por lo tanto entonces el énfasis primario que debemos hacer es con respecto a las personas que están con nosotros. ¿Son creyentes? Creo que si uno hace la pregunta correcta, alguien no debería ofenderse por hacer esa pregunta. Me refiero, si alguien se acercara a mí que no me conoce y entonces me encontrara en un bus y en medio de esto me quisiera comenzar a predicar el Evangelio, yo podría responderle, oye, no me prediques el Evangelio, yo también soy cristiano. Pero ¿cómo sabe esa persona que yo soy cristiano? ¿Solamente porque yo le he dicho que soy cristiano? No, deberíamos sentarnos y hacer las preguntas. Yo podría sacar otro argumento y decirle, espérate, yo soy pastor de una iglesia. Y esta persona podría decir, está bien, pero aún así permíteme corroborar si realmente estoy hablando con un hermano en la fe y estar de acuerdo en que estamos hablando lo mismo y el mismo idioma y que vamos al mismo camino y vamos a la misma gloria. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo y con mayor razón, que podamos verificar eso dentro de nuestras congregaciones, que podamos decir con certeza que aquellas personas que están en nuestra iglesia y que están caminando a ser miembros de nuestra iglesia verdaderamente son creyentes. Por eso esta primera característica es proclamada en la confesión por medio de las palabras, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, escuchen esto, su obediencia al llamamiento. Entonces hay un llamamiento y hay una obediencia a ese llamamiento. Por eso les menciono que voy despacio, porque este es el tema que estaremos tocando, tratando, revisando y observando con detalle. Para que una persona sea recibida en la membresía de la iglesia, es esencial que haya nacido de nuevo. Es decir, que sea un creyente verdadero. No es un asunto solamente de contemplar entusiasmo, anhelo, puede cantar muy lindo, puede adorar muy lindo, puede tener una gran Biblia, puede sentarse primero en la iglesia y llegar temprano. Queremos ver frutos de un verdadero creyente. Y eso no solo se ve en lo externo, se ve en las actitudes, en las palabras, en el corazón. Y eso es lo que estaremos meditando y trabajando en medio de nuestras clases de aquí en adelante. Y aunque tenemos una pregunta, pero ¿cómo saber que una persona ha nacido de nuevo? ¿Cómo podemos saber que una persona ha nacido de nuevo? Para abordar este tema necesitamos entender dos conceptos. El primer concepto se conoce como santos por su llamamiento, pero para que una persona sea recibida en la membresía de una iglesia es esencial que haya nacido de nuevo, o sea, que sea un verdadero creyente. Y la pregunta naturalmente que sugiere es cómo podemos saberlo, de dónde podemos extraer esta información. Pero para abordar este tema necesitamos entender dos conceptos clave. Y aunque no los voy a desarrollar ahora, quizás en unos minutitos ya pare mi clase aquí porque anhelo que podamos introducirnos al tema de aquellos que pueden ser participantes de una membresía. Mi anhelo es que esta clase nos deje bien claros acerca de cómo es llevar el proceso para entender que las personas están entendiendo el Evangelio y han nacido de nuevo. Por eso, en primer lugar, el concepto de santos por su llamamiento, lo cual es una referencia al concepto bíblico de la salvación, sin la cual no es posible tener un criterio apropiado de lo que ella es. Esto es, si tenemos un criterio apropiado de la salvación, entonces vamos a ver a personas pasar de muerte a vida, que han sido llamadas por la gracia de Dios, llamadas por el Evangelio de la gracia, y al ser llamadas han sido santificadas. Por lo tanto, son nuevas criaturas. Si no entendemos bien la salvación, no vamos a poder ver conversiones verdaderas, arrepentimiento y fe verdadero, y por lo tanto no vamos a poder ver a ningún santo por su llamamiento. Mientras más simple y ambiguo sea el concepto de una iglesia o el concepto que una iglesia tiene sobre la salvación, su requerimiento de solo aceptar creyentes en la membresía pierde todo valor. Cuando decimos sí, sí, aquí solo aceptamos creyentes, pero no entendemos lo que significa qué es un creyente o qué es la salvación, esto pierde valor. Y el punto aquí es que no dejar que el evangelio mengüe, el entendimiento del evangelio. Permítame hacer énfasis en esto. Así como a veces nos apresuramos o nos emocionamos con ciertas cosas,
Yo cuando predico el Evangelio a una persona, trato de con todo cuidado y con mucho amor guiar a la persona a entender que es pecadora. Y le expreso con mis propias palabras, yo soy un pecador y yo necesito a Cristo. Cristo vino a salvar pecadores. Cristo vino a salvarnos. Y por lo tanto, perdón, hermanos, y por lo tanto, si Él vino a hacer esta obra, yo soy un pecador que necesita que Él me salve, porque yo estaba perdido y comienzo a explicar el problema del pecado. Le explico que Dios es justo, es santo, pero también es amoroso. Pero como es amoroso, Él ama y ama a sus criaturas, y por eso envió a Cristo. Pero como es justo, entonces Él va a juzgar y va a destruir todo, como un juez justo. Pero le explico que Cristo vino a salvar y que Dios puede perdonar pecadores y seguir siendo un juez justo. ¿Y cómo lo hace? Porque su justicia la derrama, su juicio lo derrama sobre Cristo. Y todo este proceso lleva un cauce. Cuando la persona va respondiendo las preguntas, de pronto dice, bueno, gracias por lo que me dices. En ninguna manera le voy a pedir que repita una oración, porque repetir una oración es meramente eso, repetir una oración. Pero si le explicas bien el Evangelio, la persona va a desear escuchar más del Evangelio. Y entonces cuando le invitas a la iglesia, la persona va a escuchar el Evangelio predicado desde el púlpito. Y cuanto más el Evangelio se exponga al corazón de esta persona, más entenderá y Dios despertará una fe bíblica en su vida. Si no lo hacemos de esa manera, muchas de las veces tendemos la idea de que podemos forzar una conversión y le hacemos pensar a una persona que ha sido convertida, que es salva y que es una nueva criatura. Y lamentablemente lo que hacemos es mover su corazón emocionalmente, pero no su fe de una manera sustancial o verdadera. Y lo que produce eso no es fe, sino religiosidad. Lo que produce eso no es conversiones, sino engaño. Uno se termina engañando y terminan llegando a pensar que son salvos, no siéndolo. Y después le decimos que nadie te diga lo contrario. Esto redefine la forma en la que nosotros vemos la iglesia, la manera en la que la iglesia significa su significado principal, lo que es una iglesia verdadera. Entonces, cuando menciono todo esto, amados hermanos, mi propósito es que podamos entender que un verdadero creyente es un santo por su llamamiento. Pero no solo eso. En segundo lugar está el concepto de obediencia al llamamiento, el cual es manifestado por medio de la profesión de fe y de la conducta de aquel que dice creer. Sin el entendimiento de este segundo concepto, no sabríamos qué debemos esperar de aquellos que confiesan haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que estaremos viendo son estos dos puntos, santos por su llamamiento y estaremos observando también obediencia al llamamiento. Estas dos cosas, santos por su llamamiento y obediencia al llamamiento, será nuestro punto de partida. Lo repito. En primer lugar, el concepto de santos por su llamamiento, lo cual es una referencia al concepto bíblico de la salvación sin el cual no es posible tener un criterio apropiado de lo que ella es. Mientras más simple y ambiguo sea el concepto que una iglesia tiene sobre la salvación, su requerimiento solo aceptará creyentes en la membresía. Ese punto pierde todo valor. Si nosotros requerimos que solo creyentes puedan ser parte de la membresía, pero no tenemos claro qué es un creyente, entonces pierde todo valor. Por eso a veces tenemos esta idea, ¿no? Em, lo que pasa es que a veces argumentamos de esta forma y decimos, lo que pasa es que la Biblia dice que está sembrado el trigo juntamente con la cizaña, porque el sembrador sembró todo esto, pero bueno, salieron los enemigos de Dios y sembraron cizaña en medio de, y entonces ahí está el trigo con la cizaña. Pero quiero que sepas que ese texto no se refiere a la iglesia, sino al mundo. Y en el mundo están los que son de Dios, los que aman a Dios, los que temen a Dios, y los que son del diablo, los que deshonran a Dios, desobedecen a Dios y son rebeldes hacia Él. Y el punto es que esto no debe ser en la iglesia. Aunque no es perfecta la iglesia para hacer este proceso, es idónea para hacerlo porque Dios la ha dotado de la autoridad para hacerlo. Y la iglesia tiene la responsabilidad de contemplar quién es un verdadero confesor, o sea, que confiesa la fe verdadera, y quién es una persona que vive esa confesión, o sea, una persona que vive de acuerdo a la fe que profesa. Hay un equilibrio, una armonía, hay un balance entre lo que la persona dice y lo que la persona vive, entre lo que cree y lo que practica. Y entonces eso nos lleva a este punto, el concepto de obediencia al llamamiento. Si hay una conversión verdadera y es un santo por el llamamiento al que ha respondido, que la gracia le ha llamado, pero también entonces la consecuencia es que obedece ese llamamiento, la cual es manifestada por medio de la profesión de fe y de la conducta de aquel que dice creer.
si el entendimiento de este segundo concepto, sin el entendimiento de este segundo concepto, no sabríamos qué podemos o qué debemos esperar de aquellos que confiesan haber creído en el Señor. Así que dicho esto, vamos a estar ahondando en estos dos puntos de manera amplia la próxima vez. Y quizás nos quedemos solamente en el primer punto, santos por su llamamiento, porque observaremos esto, todos los puntos que tienen que ver con la llamada del Señor, a aquellos que somos de Él, cómo Él nos llama, cómo obra soberanamente y cómo nos transforma por el poder del Evangelio. Esa será nuestra meta en nuestra próxima clase, mis amados hermanos. Así que, dicho todo esto, anhelo que hayan podido haber tomado atención, prestado atención a esta clase. Y si tenemos tal vez alguna pregunta o algo que mencionar, podemos hacerlo ahora antes de ya finalizar nuestra clase. ¿Qué les ha parecido esto, mis amados hermanos? No sé si me escucha, Pastor Sí, perfecto. Roberto. Ya, ok. No, agradecido a Dios y a usted porque estamos aprendiendo. Por eso mi criterio es que toda la vida vamos a estar en una escuela Así es. aprendiendo. Y yo pienso que por la eternidad, por Así la es. razón de que nosotros somos creación, ¿verdad? Somos seres finitos y nuestro Dios es una persona infinita, ¿verdad? Nuestro Dios, pues, ¿verdad? Es infinito. Entonces, yo le Así. agradezco mucho, hermano Roberto, y qué bueno que para de hoy en ocho, si Dios nos da la vida, pues estaremos aprendiendo acerca de santo por su llamamiento, más. Así es. Así que Dios me lo bendiga hoy. Amén. Gracias, Pastor Ricardo. Amén. Mi hermano José Luis. Amén, hermano. Tengo una consulta ahí. Bueno, no quiero ponerle este pensamiento que tengo porque en estos días he estado yo pensando, porque un muchacho nos preguntó me preguntó a mí el día lunes. No fue la pregunta así como la que voy a exponer, más técnica, más pensada, pero fue una pregunta que me llamó la atención. Nosotros ya tenemos algún tiempo aquí en el ministerio, entonces no sé, por ejemplo, cuando usted le pregunte, porque usted me dice, estábamos en la clase no escuchando que eh, si es que somos salvos por gracia o si es que somos salvos de pronto por predestinación, que también que se llama. Y aquí viene el concepto de los arminianos y calvinianos, ¿no es cierto? ¿Cómo es el concepto? Es, Calvinista. sí, entonces lo que yo quiero preguntar es eh, si es que pudiéramos tener una pequeña clase de eso, un poquito de profundizar, porque parte del concepto que estamos teniendo debería ser ese, ¿no? Nosotros deberíamos tener ahí cuando venga alguna persona y nos diga qué posición tenemos, ¿no? ¿Qué posición tenemos? Entonces, una iglesia que ya tiene como un poco más de tiempo, de como 30 años, nosotros deberíamos definirnos, ¿no? Eh, si es que son conceptos que están ahí, nosotros deberíamos saber qué concepto nosotros estamos, ¿no? Entonces, yo de todo corazón le pediría, hermano, si es que, bueno, cuando estén el hermano Miguel, el hermano Alfredito, que nos dé un tiempito, ¿no? Que nos ilustre un poco en ese lado, ¿no? Porque lo soy sincero, van a venir esas preguntas, ¿no? Y nosotros tenemos que saber responder, porque si es que nosotros no sabemos responder, entonces no tendríamos una base firme en nosotros también en decir, sabe que a los hermanos nosotros le podemos recibir como creyente, pero esto es lo que nosotros pensamos. Ujú. Sí. Entonces, eso era mi duda, pastor, no, igual al hermano Ricardito también con mucho, o sea, con una amistad que tenemos, porque aquí estamos para aprender. Quisiera ver si es que nos puede ayudar un poquito en ese concepto y si es que yo tengo alguna equivocación, alguna cosa por algo, dice la palabra, ¿no? Que nosotros, o sea, nos ajuntemos con sabios para hacernos sabios, ¿no? Entonces, eso le quería preguntar, pastor. Muchas gracias, mi hermano amado. Esta pregunta es fascinante y me va a encantar poder trabajar en la respuesta de esta pregunta, porque precisamente la clase que viene, que significa Santos por su llamamiento, aborda directamente este tema. Porque cuando hablamos de santos por su llamamiento, estaremos hablando de cómo Dios obra la salvación.
Entonces, la diferencia que hay entre la perspectiva, entre ambas perspectivas, en cuanto a lo que es la salvación o conocida la doctrina de la soteriología, es clave, porque esto hace una diferencia abismal entre la manera en la que predicamos el Evangelio y la manera en la que esperamos que Dios obre a través de la predicación del Evangelio. Entonces, va a ser maravilloso poder entender este tema de santos por su llamamiento, porque la consecuencia inevitable es saber que Dios obra soberanamente. Somos salvos por gracia, eso lo dice la palabra del Señor. Una fe verdadera toma a Cristo y se aferra a Cristo, pero una fe verdadera viene de Dios. No tenemos la habilidad o capacidad de nosotros creer por nuestra propia cuenta. Necesitamos aferrarnos y agarrarnos completamente de Cristo. Y aunque yo creo que Jacob Arminio hace unos siglos atrás trató de hacer algún esfuerzo para tratar de presentar lo que nosotros creemos, fue distorsionado lamentablemente por la influencia católica romana. Y va a haber tiempo para hablar de esto. He dado una clase de ese tema de lo que es, se conoce como doctrinas de la gracia a una academia de teología llamada Civitas Dei hace tiempo atrás. Entonces, he abordado todo este tema históricamente, de manera teológica y bíblica, para poder tener claridad sobre eso. Y en nuestra iglesia nosotros abrazamos lo que enseña la doctrina de la gracia, lo cual en el contexto o el debate, creo yo que la Biblia es muy consistente al enseñar la gracia soberana de Dios. Y esto es lo que Pablo enseñaba, esto es lo que históricamente Agustín de Hipona enseñaba, lo que Juan Calvino enseñaba, lo que Spurgeon enseñaba, lo que grandes teólogos enseñan y presentan. Pero el asunto es que Jacob Arminio, que fue un muchacho que después de haber muerto Juan Calvino, comenzó a hacer sus trabajos allí para presentar allá en Holanda algunos asuntos con respecto a una enseñanza en una universidad, terminó distorsionando las enseñanzas de su maestro y arraigándose más al pensamiento católico romano, el cual es arminiano por naturaleza. El pensamiento católico romano cree que el hombre tiene la capacidad de poder salvarse a sí mismo. Entonces, ¿qué obra vino a lograr Cristo en la cruz? Y mi anhelo va a ser este, traer un principio bíblico para mostrar cómo la Biblia nos muestra que la salvación es por gracia solamente, no por obras para que nadie se gloríe, no por la fuerza ni capacidad humana, sino por la gracia de Dios. Aún la fe es un regalo de Dios, es una obra que viene de parte de Dios, pero no de los hombres. Y por lo tanto, entonces nos gozaremos y alegraremos al ver cómo esta obra nos ha alcanzado, porque es obra de Dios. Cómo esta obra nos ha transformado, porque es la gracia de Dios. Cómo este favor nos ha hecho nuevas criaturas, porque así le ha placido Dios obrar. Nos ha amado no siendo dignos. Y esto será maravilloso, mi amado hermano. Así que cuando lleguemos a ese punto juntos vamos a disfrutar de lo que significa y aún resolver asuntos que nuestro corazón termina o a veces tiene debates o luchas. Mi anhelo es que podamos caminar a eso, que podamos tener una definición clara y concisa de qué es lo que queremos como iglesia y que cuando alguien pregunte podamos decir con toda libertad, aquí amamos el Evangelio, amamos predicar el Evangelio, pero este Evangelio que se encuentra en la Biblia, que nos dice que los hombres están incapacitados para creer en Dios y que necesitan creer en Dios, pero para hacerlo deben confiar y depender enteramente de que Dios obra soberanamente para la salvación de las criaturas. Y esto es muy importante. Así que será grato poder resolver eso poco a poco, pero en una clase breve, la próxima, cuando hablemos de lo que es santos por su llamamiento. Muy bien, mis amados Listo. hermanos, Gracias, gracias, pastor. para servirte, mi hermano, con mucho gusto. Vamos a finalizar orando y entonces podemos finalizar esta clase y con entusiasmo prepararnos para nuestra próxima clase. Y que Dios use su palabra este fin de semana en la predicación, en la adoración, en medio del culto público y nos dé un precioso tiempo de comunión en nuestras congregaciones. Sí, les invito a que podamos orar, podamos finalizar ese tiempo. Y le voy a invitar a mi hermano Pastor Ricardo que nos guíe en oración para finalizar esta reunión. Ok, está bien, hermano. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, ya. Bueno, Señor, gracias porque tú eres soberano, tú eres Dios infinito y Padre, sabemos que la iglesia es como dice su palabra, mi Dios, que somos por la gracia, somos salvos. Y mi Dios, gracias, Padre, por este tiempo que nos ha dado, mi Dios, y que nos dé un descanso esta noche, nos siga eh, asistiendo, mi Dios. Gracias. En el nombre de Jesucristo, oro. Amén. 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 Un abrazo grande, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y cualquier cosa estamos aquí en contacto. Gracias, pastor. Hasta luego. Hasta Sí, luego. hasta luego, hermano Hasta Robert. luego, pastor. Hasta luego.